Entonces, con retroactividad al 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, se hace lo que se conoció con el plan Bonex, que era tomar los depósitos que usted tenía para cobrar el día lunes y pasarlo a 10 años en dólares. Por supuesto, esto provocó una huida total del dinero. Es decir, y esa es una de las características de la hiperinflación, la huida total del dinero. Se perdía un 30% de capacidad adquisitiva por mes. Es decir, en el año 89 la variación de precios la inflación fue 5.000%. Y esto no es lo mayor, porque si uno tomara después marzo del 89 con marzo del 90, fue 20.000%. No hay precio, no hay forma de trabajo, no hay inversión, no puedes calcular los costos, las mismas consecuencias para mí que una guerra. Al entrar Herman González y Javier González Fraga en el Banco Central, diríamos que ellos encaran el año 90 de una manera diferente, es decir, encaran el problema fiscal. Entonces, en marzo hay un decreto muy importante, el 435, que realmente es una fuerte reforma en la parte fiscal, es decir, eliminar subsidios, sacar secretarías, sacar empleados del sector público. Es un ajuste muy fuerte. Rápidamente empezó a dar resultados, ingresos de capitales, y Javier González Fraga, que manejaba la política cambiaria de incertidumbre. Él trató de que el mercado no supiera lo que él iba a hacer con el dólar. Él decía, no, voy a evitar la especulación de esta manera, porque si no, todos ganan y el Banco Central pierde. Entonces, con esta manera yo voy a tratar de ganar. De todas maneras, el sistema argentino estaba desmonetizado. ¿Quién iba a depositar en un banco si le habían pasado los depósitos a 10 años, cierto? Bueno, entonces, este problema, los bonos al principio en valor no valían nada, pero el país empezó a estar mejor que en el año 89. Porque también se termina el año 90 con una inflación de un 1000%. Pero, en términos relativos, uno empezaba a ver ciertas medidas, si usted quiere, estabilidad en el tema. No resuelto el problema, pero sí un cambio, digamos, favorable en las expectativas. Y llegamos a un final del año 90 que estábamos con tasa de un dígito de inflación. Es decir, tasa de un dígito después de haber estado el 200% mensual. Entonces parecía también que todo estaba medianamente tranquilo. Aparecen declaraciones del presidente de la Nación y del ministro de Economía que implica que Javier González Fraga se va del Banco Central. Aparece Yanela, después se va Yanela, es decir, la rotación del Banco Central era bastante seguida, y aparece Rossi, que era un hombre que había estado vinculado al Sogaray y supuestamente tuvo una frase también desdichada porque dijo, me preparé toda la vida para esto, bueno, y el pobre duró 60 días, una persona realmente muy estudiosa, pero ahí uno se da cuenta de la diferencia entre la teoría de la política económica y la práctica de la política económica. Él dijo, me comprometo a no emitir, tuvo que emitir. Bueno, por lo general, todo lo que se compromete en los políticos, después la realidad, evidentemente, es otra cosa. Los intereses sectoriales, particulares, es decir, realmente se filtran y priman en la toma de decisión de la política económica. Y así es entonces que se entra en enero, año 91, hasta la mitad de mes, todo parecía que venía, digamos, calmo, el mercado, digamos, estamos calmos. A partir de la mitad de mes, empieza de vuelta a presionar el mercado. Se empezaron ya a decir cosas vinculadas a que iba a venir un nuevo ministro y el nuevo ministro era Cavallo. Y que Cavallo tenía su programa y que Cavallo quería un dólar alto, así que hasta se habló de cifras en ese momento. Entonces el mercado trató de irse a la cifra que se estaba diciendo en los diarios, en los medios, ¿cierto? Y ahí ya se hablaba entonces de los 8.000 o 10.000 pesos. Y el dólar automáticamente no le preguntó a ningún ministro ni nada. Y entonces, fines de enero, renuncia Herman González con en ese momento otro presidente del Banco Central y asume Cavallo y va a asumir Roque Fernández, que estaba ya en el Banco Central. Ahí hay un hecho muy interesante que el ministro se entera a través del servicio de inteligencia quiénes eran los bancos que estaban comprando dólares y entonces
los dejó que compraran, que presionaran el dólar, y el lunes les aumentó los encajes, lo que le obligó a vender y perder, no me acuerdo, sí, aproximadamente 60 millones de dólares en un día, digamos. Pero bueno, esas eran las peleas que existían en ese momento, el tema de los bancos provinciales, era realmente muy complicado. Y entonces se conoce a mediados del 20 de marzo lo que se da después con el nombre ya completo del plan de convertibilidad. Se dijo, se va a cambiar la moneda a partir del 1 de enero del 92. Y ahí cambiaste 10.000 por 1. Hiciste el milagro de decir, $1 vale $1. Los milagros que se hace con la moneda, es decir, se cae los ceros y impacta. De todas maneras, supuestamente eso equivalía a las reservas que tenías en dólares. Entonces era intercambiable la base por la cantidad de dólares, porque eso era lo que tenía que asegurar la ley de convertibilidad. La política económica no se puede hacer en un vacío institucional. Lo primero, debe ser realmente lo primero, que es el mínimo acuerdo para consensuar una estrategia común en función del bien común. Si no existe esto a nivel político, no podemos pretender que se refleje en la estructura económica. Por eso, esto cuando no es sostenible se genera en mayores precios, y la apropiación de esos mayores precios es lo que lleva a la puja distributiva y a la inequidad total social.